Ayer empezó el taller intensivo gratuito Aprende a salir de tu bucle mental, en el que durante 5 días vamos a ir viendo aspectos distintos sobre tu bucle, ya sea pues el origen real e inconsciente, que es lo que vimos ayer, ya sea cómo se manifiesta el bucle en tu vida, cuál es el antídoto probado para salir del bucle, cuáles son las acciones que podemos empezar a implementar y sobre todo cuál es mi metodología de trabajo, que es la que utilizo con las personas a las que acompaño. El caso es que una de las cosas que vamos a ver es la relación entre los pensamientos bucle y la ansiedad. Pero son tantas cosas las que tenemos que ir viendo a lo largo de estos 5 días que este tema concreto lo vamos a ver, digamos, un poco así por encima. Así que en el episodio de esta semana lo que quiero es ampliar esta información para que puedas, sobre todo, empezar a darte cuenta de la relación que existe entre la gestión o no gestión de tus pensamientos y tus emociones con tu ansiedad para que evidentemente puedas empezar a hacer algo con ello. Así que, dos cosas. La primera, si quieres saber cómo salir de tu bucle mental, vente al taller, que todavía estás a tiempo, tienes el enlace en la descripción del podcast. Y si quieres ampliar la información sobre la relación entre tus pensamientos bucle y tu ansiedad, te animo encarecidamente a que sigas escuchando este podcast y me acompañes en toda la explicación que voy a darte. Sin más, empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Pensamos todo el tiempo. De hecho, los neurocientíficos han definido, ¿no?, este incesante movimiento interno de actividad cerebral, tanto consciente como inconsciente, como la red neuronal por defecto. Es decir, nuestras neuronas están constantemente activas y de hecho, si te pica la curiosidad y alguna vez te apetece buscarlo por Google, hay una imagen concreta, ¿no?, en la que se ve el recorrido, ¿no?, todas las sinapsis neuronales y aparece nuestro cerebro como si fuera un árbol de Navidad siempre encendido. El caso es que digamos que hay pensamientos y pensamientos, ¿no? Hay muchas formas de pensar. Podemos pensar de forma crítica, ¿no?, el famoso pensamiento crítico, que es tan importante a la hora de desmontar el relato inconsciente de nuestra mente. Tenemos el pensamiento creativo, el pensamiento estratégico. Tenemos muchas formas de pensar, pero evidentemente cuando estamos hablando del bucle, a lo que nos estamos refiriendo es del pensamiento rumiante, ese pensamiento persistente, repetitivo, que genera preocupación, ¿no?, y que además tiene la peculiaridad de que se manifiesta de muchas formas, ¿no?, en nuestro psicocuerpo, ya sea pues a través del estrés o evidentemente a través de la ansiedad. El caso es que las manifestaciones físicas, ¿no?, de este bucle pueden ser muchísimas, igual que las emocionales y las de comportamiento, ¿vale? Esto es algo que, insisto, vamos a contar en el taller intensivo para aprender a salir del bucle mental. Sin embargo, lo que hoy yo quería compartir contigo en este episodio es, digamos, la relación concreta, ¿vale?, ¿qué sucede cuando uno se encuentra durante mucho tiempo en este tipo de pensamiento rumiante? Porque de la misma forma que te digo que tenemos una red neuronal por defecto que genera rumiación por defecto, te digo que a pesar de que no podemos desconectarnos al 100% de este estado rumiativo, sí que podemos hacer cosas para poder gestionar ese estado rumiante, ¿de acuerdo? Es decir, que a pesar de que la naturaleza de nuestra mente sea rumiante y que evidentemente el estado desde la desatención nos va a llevar al pensamiento bucle, el pensamiento rumiante, cuando practicamos la atención, y ahí está la clave, ahí está un poco el spoiler, podemos empezar a poner conciencia en todo ello y a gestionar mejor esta rumiación para, digamos, meter ahí, ¿no?, la luz de la conciencia y salir de esos estados, sobre todo que lo que sucede es que nos generan estados emocionales densos, como puede ser la ansiedad, por ejemplo. Una de las cosas que contaba yo ayer en el taller intensivo y que me parece que es un poco el kit de la cuestión, ¿vale?, es entender que el pensamiento en sí mismo es un pensamiento neutro, ¿vale? Cuando deja de ser neutro es cuando le añadimos una emoción. Es decir, yo puedo pensar que ayer comí un plato de macarrones y eso no me genera ningún tipo de emoción o no me genera ningún tipo de reactividad o reacción emocional, sino que
más bien es un pensamiento neutro, pero deja de ser neutro cuando yo, imagínate que tengo fobia a los macarrones o que esos macarrones eran como los que hacía mi abuela y entonces eso me suscita algún tipo de emocionalidad. Cuando el pensamiento se une con la emoción, genera como una densidad que se experimenta, pues, ¿dónde va a ser? En el cuerpo, ni más ni menos, ¿vale? Así que si el pensamiento rumiante no tiene carga emocional, pues no hay problema, ¿ok? Yo voy pensando mis cosas para aquí y para allá, a lo mejor soy despistada, eso sí, y eso puede generar evidentemente un problema en mi comportamiento del día a día, en mi trabajo, ¿no? En las relaciones que yo tengo. Y evidentemente esto también es algo que hay que trabajar, ¿vale? Si representa un impedimento para alguien, pero aquí el tema de lo que estamos hablando es de cuando este pensamiento rumiante, como digo, va asociado a una emoción que genera una densidad en el cuerpo, sobre todo, en este caso estamos hablando en relación a la ansiedad. Así que, ¿cómo están relacionados estos pensamientos bucle con la ansiedad? Bueno, ¿qué sucede? Que los pensamientos bucle se definen por este movimiento incesante entre el pasado y el futuro, ¿no? Y normalmente cuando son pensamientos sobre el pasado tienen que ver con la nostalgia y cuando son pensamientos sobre el futuro tienen que ver con la preocupación. ¿Vale? Es verdad que a veces tienen que ver con la expectativa, es decir, desde la vertiente positiva, ¿vale? Pero vamos a centrarnos con, digamos, los negativos o los desagradables porque generan esta preocupación que son los que tienen la peculiaridad de activar en nuestro cuerpo, digamos que el sistema de lucha o de huida, que son los que generan los síntomas pues, típicos de la ansiedad, como pueden ser las palpitaciones cardíacas, la sudoración, la tensión muscular, etc. ¿Qué sucede? Que esta ansiedad, ¿vale? Este estado ansioso en el que nos encontramos, lo que hace es generar una mayor propensión a la rumiación. Es decir, una persona que está en un estado ansioso puede hacer que la persona se preocupe todavía más por las situaciones o por los pensamientos que están generando esta más ansiedad, lo que está llevando a más ciclo, ¿no? de pensamientos en bucle. ¿Eso qué implica? Pues que evidentemente el estado de rumiación puede aumentar la intensidad de los estados ansiosos que al mismo tiempo puede aumentar la intensidad de la rumiación. Es decir, es como una rueda, es un ciclo, ¿de acuerdo? Que no termina nunca porque estamos ahí siempre metidos. ¿Y qué sucede? Que entonces cuando nos encontramos con este estado, una de las cosas que pretendemos o que intentamos siempre es pensar en por qué estoy así, o sea, en vez de generar estrategias que nos saquen de esa perspectiva atencional, que nos saquen de la perspectiva de la mente, hacemos todo lo contrario y pensamos lo que nos está sucediendo. En este pensar lo que nos está sucediendo, añadimos carga emocional, añadimos peso, densidad a una situación que ya de por sí es desagradable. ¿Por qué? Porque una de las cosas que suceden también es que, digamos que generamos anticipación, ¿no? Problemas futuros, que es esta ansiedad anticipatoria. Ya no es solo lo que estoy viviendo ahora con todo el peso, con además la culpa, ¿no? O el malestar de sentirme como me siento, o sea, es estado bucle, ansiedad más culpa o miedo, sino que además me anticipo, ¿no? a las cosas que pueden llegar a suceder en el largo plazo, ¿no? Eso evidentemente puede alterar muchísimo el sistema nervioso de una persona y sobre todo cuando esto está sostenido en el tiempo puede tener consecuencias muy importantes, ¿vale? Que se somatice, por ejemplo, a nivel de cuerpo. De hecho, ¿no? Sabemos que el estrés y la ansiedad es la raíz de muchas de las enfermedades que experimentamos las personas de tipo a nivel psicosomático, ¿de acuerdo? Y puede generar incluso una serie de trastornos, ¿vale? Una de ellos, una de las cosas que puede suceder es que seamos personas compulsivas, con comportamientos repetitivos y muchas de las veces estas compulsiones, estas obsesiones tienen que ver con el querer huir de ese estado emocional, ansioso en el que yo me estoy encontrando, ¿no? Fruto, insisto, de sentirme identificada con esta rumia, con este estado rumiativo y de buscar hacer cosas fuera de la mente sin comprender realmente qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Así que bueno,
fíjate cómo la bola se va haciendo muy grande, porque al fin y al cabo, cuando yo tengo un pensamiento bucle, cuando yo tengo un pensamiento, vamos a ir como al estado inicial, ¿no? De toda esta bola de nieve. Cuando tengo un pensamiento, este pensamiento no deja de ser una propuesta neuronal, que no la verdad absoluta. Es una propuesta neuronal que evidentemente sale en mi mente fruto de mi mapa de la realidad, de mis esquemas de pensamiento, de mis distorsiones cognitivas, de mi yo autobiográfico, de mi yo transgeneracional, de muchas cosas que son las que vimos ahí en el taller intensivo, pero no deja de ser una propuesta neuronal. Es una propuesta, no es la verdad absoluta. Cuando este pensamiento se convierte en pensamiento bucle, lo que está implicando es que estoy identificados con este pensamiento. De manera que hay varias formas, evidentemente, de poder trabajar con todo esto. Lo hablo extensamente en el taller intensivo, que, insisto, tienes el enlace del episodio, ¿vale? Por si te quieres unir. Pero evidentemente una de las cosas que tienen mayor capacidad para reducir ese estado rumiativo, pues es la atención plena y la meditación, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace, sobre todo, es enfocarse en aquello que la mente olvida sistemáticamente cuando está en un estado rumiativo, que es ni más ni menos que el momento presente. Y este es el tema, ¿vale? Cuando la mente está en bucle y está en pasado y futuro, pasado recordando lo que fue, futuro proyectando lo que será, se está olvidando de lo más importante, que es el momento presente. Y normalmente, pocas veces, se tiene que decir, que pocas veces en el momento presente lo que está sucediendo es tan grave como para generar intensidad emocional, normalmente. ¿Vale? Al menos de la desagradable. Entonces, una de las cosas que permite la atención plena, pues evidentemente es anclarse en el momento presente con una serie además, ¿no? de actitudes de fondo concretas que nos ayudan a cultivar ese estado de enraizamiento en el aquí y en el ahora. En resumen, para ir un poco recapitulando todo lo que estamos viendo, ¿no? Los pensamientos bucle y la ansiedad están estrechamente interconectados, uno alimenta al otro, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo pensamientos bucle se genera la ansiedad me genera más pensamientos bucle y esto puede generar, digamos que, una bola de nieve enorme. Y sobre todo, digamos que lo que es importante de entender en esta relación es que para poder abordar esta situación tenemos que tanto hacer frente o poner conciencia en los pensamientos, en las emociones que hay ahí detrás, como en la sintomatología propia de la ansiedad. ¿Por qué te digo esto? Pues porque hay muchas personas que creen que simplemente meditando, que simplemente haciendo mindfulness, que simplemente pues respirando 5 veces un ratito todos los días, toda esta sintomatología o toda esta carga pues va a desaparecer. Pero lo cierto es que necesitamos algo más, necesitamos un enfoque integral que nos ayude ya por una parte, ¿no? a desmontar todo aquello que alimenta el bucle y al mismo tiempo la sintomatología propia del estrés. Y eso es lo que quería contarte hoy, lo que quería compartir contigo hoy, porque a partir de ahí, digamos que se abren muchos caminos para tu bienestar mental, evidentemente de una forma integral. ¿Vale? Insisto que tiene que ser una forma integral, porque también te digo que hay personas que trabajan toda la parte cognitiva, toda la parte emocional y sin embargo la parte del manejo, ¿no? de esta sintomatología no la saben, no la conocen y siguen sintiéndose mal porque hay una cosa que tienes que tener clarísima y es que la ansiedad nunca es una causa, siempre es una consecuencia. Cuando tú estás experimentando ansiedad es porque hay algo ahí detrás que la está alimentando. Podemos generar estrategias evitativas que me ayuden a paliar todo esto o lo que yo te animo, y evidentemente esto depende mucho de cada caso, pero lo que yo te animo es a que te adentres en la estrategia de la aceptación que tiene que ver con mirar de cara todo lo que está sucediendo de la piel hacia adentro para poder de ahí, a partir de ahí, gestionar pensamientos y regular tus emociones. En fin, esto es lo que quería compartirte hoy. De nuevo, comparte con quien sientas que lo necesita, ni más ni menos, a quien le pueda venir bien toda esta información. Si quieres complementar
Insisto en que te vengas en el taller intensivo gratuito, Aprende a salir de tu bucle mental, que está abierto durante un tiempo limitado, no es para siempre, lo abro muy poquitas veces al año, ¿de acuerdo? Y ahí pues vamos a ver, digamos, todo el recorrido de una forma un poquito más profunda. Dicho esto, vuelvo por aquí la próxima semana. Gracias como siempre por estar al otro lado. Espero que hayas disfrutado de este episodio y te mando un fuertísimo abrazo. Que vaya genial.